nosotros, todo este año que pasó, en este año, Dios seguirá siendo fiel, ¿sí? Dios seguirá, su misericordia se renueva cada día. Cada día hay una nueva misericordia para ti y para mí. Entonces, por eso, lo menos que nosotros podemos hacer, estoy hablando de lo menos que nosotros podemos hacer, es reconocer que Dios tiene el control de cada día, que Dios es el que provee nuestro trabajo, las finanzas, todo lo que traemos, todo lo que tenemos, nuestros hijos, la salud de ellos, todo lo que somos y todo lo que hacemos es porque Dios así lo ha querido. Y a veces es difícil reconocerlo cuando están las cosas difíciles, ¿va? Pero aún ahí, en medio de la necesidad, Dios se manifiesta. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Preparas ahí lo que has destinado para Dios y dile: Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu acompañamiento, porque esto es parte de tu vida. Lo que nosotros traemos aquí es parte del esfuerzo de nuestra vida, es parte de nuestras horas de trabajo, es parte de tal vez lo que negociamos, tal vez lo que nos dan, lo que sea, pero al final es parte de tu vida y de la mía. Entonces, con ese entendimiento vamos a darle gracias ahí. Levanta tu mano ahí donde está y dile: gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Queremos darte con alegría y no con tristeza. Queremos reconocerte, Padre mío. Sabemos que no buscamos dádivas de ti, pero de ti vienen dádivas cuando nosotros reconocemos que tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Señor. Hoy te reconocemos, Padre, reconocemos la grandeza, tu poder, y reconocemos que nosotros dependemos de ti, Padre. Por lo cual te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a pasar. Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tu mano. Yo declaro, Señor, sobre cada dador, Padre mío, como dice tu palabra, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramará sobre cada uno, Señor, tu bendición, tu lluvia temprana y tardía, y tú nos protegerás en nuestro trabajo, en el campo, en donde quiera que estemos, Padre mío. Tú nos bendecirás con salud y con bienestar, Señor. No la compramos, Padre mío, pero reconocemos que de ti proviene, Padre. Yo te bendigo, Señor, te doy gracias y doy gracias por la vida de cada persona que hoy ha reconocido este principio, Señor, y lo ha puesto en práctica. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Bien, pues vamos ahora a cederle la voz a quien nos va a compartir la palabra el día de hoy. Te pido que me acompañes con una breve oración para dar gracias a Dios por su vida, el profesor Joel, que pues para muchos ha sido una bendición por su don de maestro que tiene. Entonces, pues gracias, Señor, por tu siervo, y que pongas el día de hoy en su boca lo que su corazón ha recibido de ti, Padre. Gracias, te bendecimos, Padre, por esa vida productiva, Señor, que tienes en tu siervo. Bien, pues bienvenido, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias a Dios por el privilegio. Pues no sé si hoy la población infantil tendrá una clase. Sí, se tendrá una clase. Ya pueden subir allá. Van a tener un tiempo para ellos. Y mientras, pues nosotros vamos a considerar lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy quiero hablarles de algo que
que ha estado viniendo a mi corazón muy, muy seguido, muy periódicamente en los últimos tiempos, y es algo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho de la iglesia, de Cristo en nuestros tiempos. El domingo, o uno de estos días, tenía la oportunidad, el lunes más bien, tuve la oportunidad, estaba platicando con nuestra pastora, que bueno, a la sazón es mi hija, ¿verdad? Sí, estaba platicando con ella, gracias. Y de pronto estábamos hablando de algo que es preocupante, sobre todo por estos tiempos de post-pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Sí? Que unos dicen, ya pasó la pandemia, ya. Y no voy a hablar aquí de cuestiones sanitarias, porque en ese renglón, pues al parecer ya mutó el virus, ya no hace tanto daño. Pues quien está débil por cualquier motivo, pues a lo mejor sí, hasta de una gripa, ¿verdad? Se puede ir. O sea, pero no voy a hablar de cuestiones sanitarias o de cuestiones médicas, sino que el efecto de la pandemia no ha pasado en la vida espiritual. No ha pasado. Hay muchos efectos todavía. La mentalidad de mucha gente en esta época cambió, se vio movida en sus entrañas mismas. La vida espiritual se vio movida. Y algo que hablábamos era que hemos perdido muchas cosas que son personales, que son necesarias o que Dios diseñó como algo necesario en la vida de todo hombre y de toda mujer, como son las relaciones interpersonales, pero con una presencia física. ¿Sí? Porque ahora muchos piensan que tienen una relación interpersonal por medio de WhatsApp, o por medio del Instagram, o por medio de Facebook, o por medio de lo que sea, ¿no? Y muchos consideran que ahí están teniendo una relación interpersonal. Y déjenme decirles, eso es falso. No hay relaciones interpersonales por medio de las redes. Eso es falso. Hoy la educación le está dando mucho énfasis a eso. Que los niños aprendan detrás de una tableta o de una computadora. Es el modelo ideal del enemigo para quitarles a los niños lo más importante, que es el que razonen, que enfrenten problemas, que se peleen con los problemas, ¿sí? Hoy un niño es capaz de agarrar y sacar un celular, y si tiene algo en inglés, lo escanea, le da un clic y el celular, ¡pum!, ya se lo traduce.
Y el niño dice, ya aprendí inglés. No es cierto. Yo que me dedico a eso, les puedo decir, no es cierto. Es falso. No hay un proceso de razonamiento. El modelo ideal del enemigo es precisamente separar a los hijos de Dios. Es el modelo. Y los medios electrónicos, yo no digo, ay, son del diablo, ¿no? ¿Sí? No. Como muchos decían, ¿no? Ay, el dinero es del diablo. No. El dinero no es del diablo. El amor al dinero sí es del diablo. Pero hoy muchas cosas dependen de cuestiones mecánicas y electrónicas. Pero hoy si un jovencito, un adolescente no tiene un celular, casi se le va la vida. ¡Ay! Se me descompuso el celular. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Porque ya no hay relación interpersonal. Hay intromisión, muchas cosas, por medio de las cuestiones electrónicas. ¿Sabías que cuando tú estás viendo tu celular, hay un análisis facial, hay algoritmos que analizan tus expresiones faciales ante lo que estás viendo y por eso después te bombardean con todo eso? Porque el algoritmo reconoce tu expresión facial hacia lo que estás viendo y el algoritmo reconoce si te molesta o te está agradando por la forma en la que ves. Y hay gente que está analizando allá en las grandes empresas, Google, todo eso, ¿sí? Que está analizando y está creando algoritmos para reconocer eso en tu cara. Estas cositas que son útiles, sí son útiles, estas pulseritas, ¿sí? Son útiles para darte la hora, pero tienen por ahí otras cosas. Métete a su configuración y desactívale un chorro de cosas, ¿sí? Porque son capaces de espiarte hasta cuando estás dormido. ¿Cuántas horas dormiste? ¿Cómo dormiste? Si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, si todo. Hay una despersonalización actualmente. Y gente que crece sin identidad. Hoy ya hay jóvenes que están creciendo sin identidad por causa del contacto extremo con los medios electrónicos. La educación ha dejado de ser educación y se ha convertido en adoctrinamiento. Ya no hay educación, ahora hay adoctrinamiento. ¿Sí? Los programas educativos están siendo diseñados para adoctrinar a niños desde el kinder hasta la universidad, adoctrinarlos en ciertos tipos de pensamiento que están de acuerdo con las políticas mundiales impuestas por los organismos internacionales mundiales. ¿Sí? Hay ya una división geográfica de los países. México, por ejemplo, es un país que está considerado en el mapa internacional
como un país maquilador. Y así quieren dejar a México, como un país maquilador. Y así tienen clasificados a países. Países que son considerados mano de obra. Y hacia allá está llevando la educación, el adoctrinamiento llamado educación, está llevando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Por eso en la conferencia del día de hoy le puse cambiando maldición en bendición. Cambiando maldición en bendición. Dios está gritando a la iglesia: vuelve a tus raíces. Vuelve a lo primero. En uno de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, dice: vuelve a las primeras cosas, si no quitaré tu nombre del libro de la vida. Así dice: vuelve a las primeras, vuelve a tu primer amor. ¿Y sabes cuál es el primer amor? Bueno, tú y yo lo experimentamos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el primer amor, ¿se acuerdan del primer amor? Todo. ¿Sí? Querías estar en todas las reuniones de oración, querías estar en todas las reuniones de lo que fuera, ¿sí? Ahí querías estar, en la congre, en la congre, en la congre, en la congre. Pero viene una verdad de parte de Dios. Dice: has perdido tu primero. Hijo, qué tremendo. ¿Y saben cuál es el primer amor de las congregaciones? Ya no de las personas, no, de las congregaciones, así como grupo. ¿Saben cuál es el primer amor? Los que llegan al conocimiento de Cristo. Una iglesia que ha perdido eso, ha perdido su primer amor. Una iglesia que ya no se alegra por traer personas que conozcan por primera vez a Jesucristo. Es una iglesia que ha perdido su primer amor, que ya no le da gozo eso, que ya no lo busca, que ya deja que vengan mejor de otras congregaciones y llenen la congregación. Desgraciadamente, la iglesia se ha acostumbrado a vivir en maldición. Hijo, a mí se me hace muy duro decir esto, pero la iglesia así en global se ha acostumbrado a vivir en maldición. ¿Sí? En Deuteronomio 30, del 11 al 19, Dios nos habla. Éxodo dice muchas cosas muy parecidas a las que dice Deuteronomio. Solo que en Deuteronomio Moisés retoma todo aquello que había dicho en Éxodo y le da el enfoque que Dios siempre tuvo para todo lo que expresó en Éxodo. Y ahí en el versículo, del versículo 11 al 19, vamos a leer lo que dice la palabra. Dice: porque este mandamiento es 30, 11 al 19 de Deuteronomio.
Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no es, ¿qué? Que no es demasiado difícil. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, hay mucha gente que dice, no, pues es bien difícil el camino de Dios. Pues, es que hasta los 10 mandamientos es difícil. No, si no puede uno con 10, ¿cómo va a poder con todos los demás mandamientos? ¿Han oído palabras así? Ni los 10 mandamientos puede uno cumplir. Pero vean el enfoque que Dios siempre quiso tener. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Los pretextos, ¿verdad? Los pretextos de la gente. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y entonces dice lo que es la verdad central de lo que Dios siempre quiso decir. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ya, simple y sencillo. Así lo pone Dios. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les protesto hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, está pesadita. Pesadito lo que nos dice. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué está pesadito? Porque nos confronta de todas aquellas cosas en las que queremos andar con comodidad. Porque le pega a nuestra comodidad. Por eso nos confronta. Por eso dice uno, ay, híjole, como que Dios estaba enojado. No está enojado. Vean cómo dice al final, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, o sea, de una manera amigable dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo primero que tenemos que aprender aquí es que el mandamiento de Dios no es gravoso. No es gravoso. Jesús lo dijo muy claramente. A ver, les preguntó, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Y todos lo repitieron, ¿verdad? Sí, todos se lo sabían de memoria porque era lo que recitaban los rabinos en las sinagogas. ¿No? ¿Sí? Era lo que recitaban.
y decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las darás, etcétera, ¿no? Pero fíjense, lo que Dios estaba diciendo en ese primer mandamiento de Deuteronomio 6, era: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y Jesús, se lo repiten a Jesús y dice, bien dicho. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice después de eso? ¿Qué dice después de eso? De ese mandamiento depende toda la ley. ¿Cuánto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bueno, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, toda la ley. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, te la voy a barajar más despacio. Cumpliendo esos dos mandamientos, todos los demás son menciones de la conducta que resultará de ponerlos en práctica. Son menciones, nada más, de los resultados que traerá el que tú ames a Dios con todo tu corazón y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos esas dos cosas, todo lo demás es un resultado. Entonces, desde lo que dice Éxodo hasta lo que dice Hebreos, ¿sí? Serán el resultado de que realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo o a nosotros. Así. El mandamiento de Dios no es gravoso. Ya no podemos poner pretextos. ¿Por qué no podemos poner pretextos? Mira, todavía más. El día que entregaste tu vida a Cristo, ¿quién se acuerda así el día que le entregó su vida a Cristo? ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo. Muy bien. Saloncito, allá arriba, en una congregación chiquita, en la colonia oriental, en la Ciudad de México. Que yo me hinqué y le dije a Dios: Dios, si tú eres Dios, hoy quiero salir de aquí sabiendo que soy tu hijo. Cambia, si tú eres Dios, cambia mi vida. Fíjense, Dios me aguantó esa oración, ¿no? Me la pasé hincado, llorando. No sé cuánto tiempo se fue. Pero cuando me paré, es la única vez en mi vida que he sentido, era tal la carga de pecado en mí, que cuando yo empecé a caminar, sentí como que caminaba, no, las pacas de algodón están duras. Yo caminaba así como sobre nubes. Yo
yo sentía que flotaba. Fue tal la carga que fue quitada de mí. Siempre que decían, ¿quién es hijo de Dios? Yo levantaba la mano así. Pues porque yo era hijo de cristianos, entonces yo no quería quedar mal, pero yo levantaba la mano así. No, después de ese día, la primera vez que lo preguntaron en una alianza de jóvenes, ¿quién es hijo de Dios? Yo me acuerdo que me paré y dije, ¡yo! Yo sabía que Dios me había adoptado como hijo suyo. ¿Ven que sí me acuerdo? 23 de abril del año de 1980. Ese fue el día. Si tú recuerdas ese día sucedió algo que a lo mejor ni cuenta te has dado todavía. Tu naturaleza de pecado fue cambiada por una naturaleza que ya no busca el pecado. Que por la mente no renovada, a veces todavía cometemos. ¿Sí? Pero tu naturaleza, la que le gustaba el pecado, la que se solazaba hasta presumía el pecado así, esa fue quitada, clavada en la cruz y ahí se quedó muerta. Y cuando Jesús resucitó, ¿quién crees que resucitó? ¿Quién crees que resucitó? ¿En plural? ¿Quién resucitó? No en plural. Cuando Jesús resucitó, ¿quién resucitó? Como dice mi Eliana, ¿verdad? ¿Quién es la niña más hermosa del mundo mundial? Y le hace, yo. ¿Quién resucitó? Si tú realmente le entregaste tu vida a Cristo, el día que Jesús resucitó, ¿quién resucitó? Yo. Y por eso dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque ese verbo fue hecho carne. O sea, esa palabra, la palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa naturaleza del verbo de Dios me fue dada. Hubo un intercambio en la eternidad, hubo un intercambio. La salea que era mi vida de pecado, Dios la intercambió y dijo, este pellejo ya no sirve para nada. ¿Sí? Y aquí va una nueva naturaleza que es igualita, es más, que es la misma de mi Hijo Jesús. La palabra vino a morar a tu corazón. El verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, vino a morar a ti. Por eso dice, por eso lo dice, ser muy cerca de ti. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan cerca? En mí,
Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ya no hay pretexto, mis amados. Ay, es que lo hice por ignorancia. Mira, si mismo Hebreos dice, Romanos, dice que hasta los que no le conocen, por lo que habla la naturaleza, que en la naturaleza está revelada lo que es Dios. Y aún al hombre natural le fue dada una conciencia. O sea, ¿pretexto? No hay, mis amados, porque no hay nadie que no reconozca la elección correcta en la disyuntiva. Pero bueno, esa palabra fue puesta en nuestro corazón. ¿Saben para qué? ¿Por qué en el corazón? Para amarla. Para amar la palabra. ¿No te habías dado cuenta? Te fue dada para amarla. Cuando la leemos, está en nuestra boca y en nuestra mente. Pero cuando la hacemos, cuando hacemos la palabra, entonces se convierte en el dunamis de Dios. ¿Qué es el dunamis de Dios? El dunamis, que es una palabra griega, es la fuerza que permitía a Jesús realizar actos sobrenaturales como sanar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos, etc. Cuando tú y yo hacemos la palabra, que ya está en nuestro corazón, que está en nuestra boca, que está en nuestra mente, cuando tú y yo la hacemos, entonces se convierte en ese poder transformador. Y pon tú que en tu vida no llegues a curar ni un pulque, como decían por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero si tú obedeces, ahí está sucediendo un milagro. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, ahí está sucediendo un milagro. Hay un dunamis ahí, cambiando las cosas, las circunstancias. Cuando la hacemos, se vuelve el dunamis de Dios, la palabra. Antes es solo puro conocimiento y puro pensamiento por ahí. Pero cuando la hacemos, entonces se convierte en el dunamis de Dios para cambiar las cosas. Ahora, cuando vivimos con Dios o en esta vida, solo hay dos caminos posibles que nos dice esta escritura que hemos estado leyendo. Solo hay dos caminos posibles: la bendición, que es la vida, o la maldición, que es la muerte. ¿Sí? No hay de otra. O estás en un lado o estás en el otro.
dice que quien quiere vivir en los dos lados, Dios lo que. ¿Lo qué? Wow. A Dios, se los voy a decir así, pelón como va. ¿Sí? ¿Sí? ¿A quien quiere vivir en los dos lados? ¿A quien quiere vivir en los dos lados? O sea, esas personas que quieren vivir en los dos lados, primero aquí, un ratito acá, otro ratito aquí, otro ratito acá. Esas personas le dan asco a Dios. Sí, de veras. Por eso dice que los vomitará. Le hacen daño a Dios. Por eso los vomita de su boca. Híjole. El domingo nuestra pastora nos hablaba de vivir en Dios, ¿verdad? Porque en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos. Y sí, nuestra vida no va a ser perfecta. Sí, yo lo sé. Pero que aún los errores nos sirvan para meternos a Dios. No que cometamos errores por andar fuera de Dios. Porque esos no son errores, esos son pecados completitos y absolutos. ¿Sí? La vida con Dios siempre nos presenta una disyuntiva. El bien o el mal. ¿Hacer lo que Dios dice o no hacerlo? Siempre es una disyuntiva. ¿Venir a la congre o no venir? Ya hablando de cosas un poco más prácticas, ¿verdad? ¿Sí? Escoger quedarte con Sabanás o venir, ¿no? O adorar a Dios. Y fíjense, no hay nadie que no reconozca la elección correcta ante esa disyuntiva, ante el bien y el mal. Yo te voy a decir, hasta un delincuente, el peor de todos, que tú ponle enfrente una disyuntiva entre lo que es correcto y lo que no es correcto, y él reconoce lo que es correcto, aunque no lo esté haciendo. ¿O no? Lo reconoce. El problema es que no lo sigue. El problema es que no conoce que hay un poder que lo capacitaría para hacer lo bueno y para seguir lo correcto. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos pretexto. Porque fue implantada la palabra en nuestros corazones en el momento de haberle entregado nuestra vida a Cristo. Para muchos llega a ser inexplicable por qué muchos escogen lo incorrecto. Es que no comprendo por qué lo hizo. Quien no hace lo correcto sin conocer a Dios, pues esa es la razón, no la conoce. Pero estando en el camino de Dios, quien no hace lo correcto es porque no ha conocido o no ha entendido la obra de Jesús en la cruz. Y vean,
lo que dice Gálatas 3, 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13. Vean lo que dice. Yo ya lo tenía apartado, pero se me desapartó. Gálatas 3, 10 al 13. Vean lo que dice. Gálatas 3, 10 al 13. Vean. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjate, qué tremendo está esto. Jesús se hizo maldito por nosotros. Él fue maldito en la cruz para que tú y yo ya no estuviéramos bajo la maldición de querer hacer todo para agradar a Dios. Él fue colgado y cuando su vida nos fue impartida la palabra y la capacidad de hacerla. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Cristo es la ley del amor. Híjole, de aquí yo podría sacar todo un seminario, pero bueno. Hay una disyuntiva en la vida. Hacer lo que Dios dice, hacer lo correcto o no hacerlo. Es la disyuntiva. Quien dentro del camino de Dios no hace lo correcto es porque no ha entendido la obra que Jesús hizo en la cruz. No la ha entendido. Ya les dije, fuera de Dios, pues es natural, no conocen a Dios. Ni siquiera están interesados en la obra que Jesús hizo por ellos. Pero estando en Dios, ya no tenemos ningún pretexto. Porque cerca de nosotros está la palabra, en nuestro corazón y en nuestra boca, en nosotros para que la cumplamos, dice. ¿Cuál es la solución a la disyuntiva? Dios mismo nos la da en esta palabra. Dice en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esto es lo que nos da como solución. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Cuál es la vida? Por lo mismo que nos dijo esta palabra antes, en los primeros versículos. Amar a Dios. Si tú amas, haces.
Jesús mismo lo decía. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quién de ustedes dice, si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Si hoy llegara tu hijo, tu hija, te dijera, papá, ¿me das un muffin de los que vende Mr. Bean para su highlight? Y tú agarres y le digas, sí, cómo no. Y sacas una piedra llena de popó de perro de allá afuera y se la des en lugar del muffin. ¿Harías eso con tu hijo? Y somos malos. Si amamos a Dios, ahora, ahí les va. ¿Por qué si con los nuestros, con nuestros hijos, no nos atrevemos a hacer algo así de malo? A veces con Dios sí nos atrevemos. En desobediencia, en no hacer lo que Él dice. A mí me carga mucho el que estemos perdiendo, como inicié esta conferencia o esta enseñanza, me carga mucho el que estemos perdiendo la comunión unos con otros. Porque para eso es esta casa espiritual, para tener comunión unos con otros. Me carga mucho que de pronto, con toda la facilidad del mundo, digamos, hoy no voy. Sea quien sea, me carga mucho. Porque la comunión se da uno al otro. Y si te comes una bolsa de churritos ahí con tu cuate, más comunión. Pero a veces, esa no es la comunión más importante. La comunión más importante es que cuando estamos en ese compartir, también estamos teniendo comunión con Dios. Alabar a Dios en comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué manda Dios? Bendición y vida eterna. O sea que no es cualquier cosa estar aquí. No es cualquier cosa. Para Dios es importante. La solución a la disyuntiva entre la bendición y la maldición está en amar a Dios. Está en escoger la vida. Un día en una clase alguien nos decía, en una clase del sistema educativo en el que tenemos el colegio, nos decía, hay veces que llegan los alumnos y les dice uno, o llegan, ¿puedo barrer el salón? Sí. ¿Y cuántos méritos me va a dar?
Dice, hay veces que yo les digo, ninguno. ¿Pero por qué? Porque es lo correcto. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas que Dios nos dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el premio que vamos a ganar? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque es lo correcto. Por eso dice Él, escoge la vida. Escoge la vida. Y nos anima también, hablando del resultado de una buena elección. ¿Qué nos dice para animarnos? Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué escogeremos? ¿Qué escogeremos para nuestras generaciones? ¿Qué escogerás tú para tu vida y la de tus generaciones? ¿Harás caso del consejo amigable de Dios? ¿Cambiarás la maldición por una vida de bendición? Porque también existe otra posibilidad. Cambiar una vida de potencial bendición por una de maldición. ¿Verdad? También existe esa posibilidad. Cuando le decimos a Dios, no, ahorita no. Voy a seguir llevando mi vida como yo quiero. Voy a seguir con mi filosofía propia. Voy a seguir con mis costumbres. Voy a seguir pensando que yo estoy haciendo lo correcto. Voy a seguir aquí en mi comodidad. Esa es la otra posibilidad. Pero lo que hoy nos aconseja Dios es: escoge pues la vida para que vivas tú y todos y toda tu descendencia. Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué quieres para tu descendencia? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tus generaciones? Yo veo a mi Elianita y, ¿saben? No la veo a ella sola. La veo como cabeza también de otras generaciones. Le digo al Señor: Señor, dales sabiduría a sus papás. Y en lo que podamos a nosotros, pues, también danos sabiduría, ¿verdad? Porque ahí hay generaciones que te tienen que conocer. Hoy quisiera que pusieras en tu mente a tus hijos, a los hijos que ya tienes y para algunos los que van a venir. Porque yo puedo asegurar que Dios va a traer más hijos a esta congregación a través de los pequeños, pero también a través de aquellos a los que les anunciemos de Cristo. También va a traer nuevas generaciones que conocerán a Cristo. Amados, tenemos que recuperar la raíz. Tenemos que recuperar, en primer lugar, la comunión con Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón para que la cumplas. Cerca de ti está. ¿Por qué no nos ponemos en pie? ¿Por qué no platicas con Dios? Y de veras, ponte transparente delante de Dios. No ocultes nada. Dile, Señor, perdóname, he estado fallando en esto y en esto y en esto. Y me arrepiento. Quiero hacer lo correcto. Deseo hacer lo correcto. Decido hacer lo correcto. Y lo decido hacer porque te amo. No porque me obliguen, no porque hoy, no porque me estén vigilando, no, es porque te amo. Puedes decirle a Dios que lo amas con todo tu corazón. Puedes decir.